Bienvenidos a esta nueva entrega dentro de aspectos de automatización industrial. En esta ocasión se va a hablar sobre las variables del PLC en TIA Portal y específicamente para el CPU tipo S7 1500. En general, en STEP 7, las variables se pueden dividir en dos grandes grupos: las llamadas variables globales, cuyo ámbito de validez es todo el CPU, pueden ser utilizadas en todos los bloques de programación y bloques de datos. Sus operandos pueden ser entradas, salidas, pueden ser también marcas en la memoria RAM, pero también variables de los bloques de datos. Y se declaran bien sea en la tabla de variables del PLC, como se hará posteriormente, o en los bloques de datos de tipo global. Por otro lado están las variables locales. Estas son válidas únicamente en el bloque en donde se declaran, y el nombre de la variable no necesita ser unívoco en todo el programa, así como las variables globales, sino que debe ser único únicamente dentro del bloque donde se declara, y en otros bloques puede usarse el mismo nombre. Ejemplos de variables locales son las variables temporales, que son posibles en todos los bloques de código de programa, OB, FB o FC, y luego las variables estáticas propias únicamente de las FB o bloques de función. Las variables locales se declaran en el bloque para el cual van a hacer su servicio. Y en esta tabla se muestran los posibles datos y áreas de operandos que se pueden utilizar y encontrar en los PLC de la serie SIMATIC S7 300, 400, 1200 y 1500. En la primera columna se tiene el área de operandos. Estos pueden ser escritos con mnemónica internacional o con mnemónica alemana. Por ejemplo, las entradas en mnemónica internacional es I, en mnemónica alemana debe empezar con la letra E. Empezando con la primera fila, las entradas, el significado cuando se coloca una I es un bit de entrada. Por ejemplo, un bit de entrada de una tarjeta de entradas digitales. El tipo de datos es booleano, es decir, la entrada digital puede tener dos valores posibles, 0 o 1, y el formato de escritura es ix.y, donde la x es el número del byte y la y es el número del bit. Por ejemplo, i0.4 o i100.5. La nomenclatura alemana sería ex.y. El área de direcciones posible en el S7 1200 es del bit o entrada 0.0 hasta la 1023.7, es decir, hay una capacidad de 1024 bytes de entrada, que multiplicado por 8 se obtendría 8192 bits de entrada posibles para el S7 1200. En el S7 300, 400, el número llega hasta el byte 65535 y el bit .7. Y en el S7 1500 del bit 0.0 al bit 32767.7. Existe otro tipo de entrada que es la entrada de 64 bits, que corresponde a tipos de datos de 64 bits. Por ejemplo, el word largo o long word, representado con una L delante, el entero largo o long integer, el entero largo sin signo, la U significa unsigned o sin signo, el time largo para los tiempos de los temporizadores, el time of day largo, el date and time, fecha y hora largo, el tipo real largo y los tipos de datos PLC, que no son otra cosa sino los en la serie S7 300 y 400, los llamados UDT, User Defined Type, o tipo definido por el usuario. La nomenclatura para las entradas de 64 bits es similar a la nomenclatura para los bits de entrada, pero con la siguiente diferencia. Por ejemplo, una entrada de 64 bits podría ser la i100.0. No está permitido colocar aquí otro número que no sea 0. Automáticamente, al definir una entrada de 64 bits en la dirección, por ejemplo, 100.0, a partir de ese bit 100.0 o bit 0 del byte 100, se definen 64 bits adicionales. Es decir,
8 bytes consecutivos a partir del byte número 100, del 100.0 al 107.7. Este tipo de operando no existe ni en el S7-1200 ni en el 300-400, es típico solo del S7-1500. A continuación se tienen los bytes de entrada. 8 bits de entrada se pueden agrupar en un byte de entrada cuya mnemotécnica internacional es IB. Los tipos de datos que corresponden a el tipo de operando byte de entrada serían los bytes, los caracteres que ocupan 8 bits, por ejemplo el código ASCII, los números enteros cortos o short integer que ocupan 8 bits y por lo tanto tienen un rango entre 0 y 2 a la 7, es decir, entre el número 0 y el número 127, tanto signo positivo como negativo. Luego está el entero corto sin signo, U significa unsigned, y también los tipos de datos PLC. La nomenclatura es IB, seguido de una X, y la X es el número del byte. Existen 1024 bytes para el 1200 de entrada, 65.536 para el S7-300-400 y 32.768 para la serie 1500. De forma similar existe luego el IW, que es el word de entrada o palabra de entrada. Al ser palabra son 2 bytes, es decir, 16 bits, y el tipo de datos que alberga un IW puede ser word, entero, entero sin signo, fecha, la fecha ocupa 16 bits, el W-char, el carácter de tipo word, el S5 time, los tiempos de los temporizadores clásicos del S7-300-400. La nomenclatura es IW seguido del número del byte donde empieza el word. Por ejemplo, IW4 serían los bytes 4 y 5 de la memoria de entrada, ya que al ser un word, el word está compuesto por 2 bytes. Siguiendo hacia arriba está la palabra doble de entrada, que sería el IW-word, exactamente igual que con el caso del word, pero ahora se reúnen 4 bytes consecutivos y la nomenclatura correspondiente sería ID, Input Double Word. Por ejemplo, el ID80 comprende los bytes 80, 81, 82, 83 de entrada. Para las salidas se tiene algo muy similar. Las salidas en la mnemónica internacional se representan con la letra Q, en la mnemónica alemana con la A, y pueden tener el tipo de datos bit, salida de 64 bits, byte de salida, palabra doble de salida. Igual que en el caso de las entradas, pero ahora serían salidas. Y luego está la memoria, las marcas. También, de forma muy similar a las entradas y a las salidas, está el bit de marcas, que es un booleano, y por lo tanto tiene la nomenclatura mx.y, donde x es el número del byte y y es el número del bit. Aquí cambia un poco el número de objetos de este tipo que soportan los diferentes PLC. Para el caso, por ejemplo, del S7-1200, existe desde la marca 0.0 hasta la 8191.7, es decir, 8192 bytes de marcas posibles. Para el S7-300-400, del 0.0 al 65.535.7 y para el S7-1500 hasta el 16.383.7. Luego está la marca de 64 bits, pero únicamente en formato real. Se distingue la marca de formato real de las marcas 64 bits de los otros formatos. Y la idea de que estos dos no estén reunidos en uno solo, tal cual como se hizo en la salida y en las entradas, es porque en el caso de la marca de 64 bits, cuando es formato real, sí la soporta el S7-1200. En cambio, en los otros objetos o tipos de datos, como por ejemplo las entradas o las salidas, no eran soportadas por el 1200, sino únicamente por el 1500. Lo mismo para el byte de marcas, MB, el word de marcas, MW, y el doble word de marcas, MD, o palabra de doble marca. Luego están los timers o temporizadores, representados
por la nomenclatura TN, pero en este caso únicamente para la serie 300-400, puesto que en el 1500 y 1200 los temporizadores se utilizan como bloques instanciables y la manera de trabajarlos es diferente. Pero para los clásicos 300 y 400, aquí está el número de temporizadores que soporta el S7 300-400 hasta 65.536 y como soporte de esos temporizadores únicamente en el S7 1500 hasta 2048. Otro tanto con los contadores, mismo número para el S7 300-400 y para el S7 1500. Estos también son los contadores clásicos del S7 300 y 400. Obsérvense que aquí la nomenclatura o mnemónica internacional es C, la nomenclatura alemana es Z. Y en esta otra tabla, el resumen, tipo de datos booleano, la dirección, se direccionan con el byte y el bit, por ejemplo Q1.0 o I4.4 o M2.3. Luego las variables que se alojan en un byte, que son el byte del carácter, el entero corto y el entero corto sin signo, se direccionan simplemente con el número del byte, por ejemplo IB4, MB1 o QB6. Luego las variables que se alojan en un word o 2 bytes, que son el word, por supuesto, el número entero y el entero sin signo, la fecha, el carácter tipo word y el S5 time o tiempo de los temporizadores clásicos. Y la nomenclatura es, por ejemplo, para el caso de las entradas IW, para el caso de las salidas QW, para las marcas MW, etc. Luego están los doble word, que ocupan 4 bytes en la memoria, por ejemplo, el doble entero sin signo, el número real simple, el formato time, el time of day y el doble word. Por ejemplo, el QD0 o el QD8 o el MD4 o el ID6. Siempre la D indica doble word. Y por último, y esto es nuevo únicamente para el S7 1500, los long, las variables tipo L que se componen de 8 bytes. Por ejemplo, el long word, el long entero sin signo, el long real, etc. El direccionamiento es colocando el número del byte más bajo y el número del bit siempre igual a 0. Por ejemplo, I1.0 y de aquí en adelante se reservan 8 bytes con un total de 8 por 8, 64 bits. Bien, y ahora veamos cómo se manejan las variables ya en el marco o plataforma de TIA Portal. Aquí se tiene el proyecto con el cual se ha trabajado en las entregas anteriores. Aquí está el PLC. Y ahora se va a abrir la carpeta correspondiente a variables PLC. Al abrir esta carpeta hay 3 opciones: mostrar todas las variables. Voy a darle doble clic aquí y se va a ver que ahí están las variables, por ejemplo, que se definieron cuando se parametrizó el PLC. Recuérdense que se parametrizaron 2 bytes, el byte número 0, que contiene 4 bits, que son los bits del sistema, el bit del primer ciclo, que es el M0.0, el bit de actualización del diagnóstico, que es el M0.1, un bit que siempre va a estar en 1, que es el M0.2, y un bit que siempre estará en 0, que es el M0.3. Y luego está el otro byte del sistema, que se definió como byte 10, y ese byte 10 tiene 8 bits, que son los 8 osciladores a las diferentes frecuencias, como se explicó en la entrega correspondiente. La segunda opción dentro de variables del PLC es agregar una tabla de variables. Doble clic en agregar una tabla de variables y él automáticamente abre una tabla llamada tabla de variables número 1, y entre corchetes 0 significa que esta tabla está vacía, no tiene ninguna variable. Por el momento le voy a dejar el nombre, tabla de variables 1, se va a abrir y la tabla está vacía. Y aquí se puede comenzar a introducir valores, variables, y hay una serie de campos o columnas, por ejemplo el campo dirección, el campo remanencia, el campo accesible desde el HMI,
lo voy a cortar. Está el campo que tiene como título, vamos a esta pantalla, esta ventana, correrla hacia la derecha para que aquí tengamos más espacio, escribible desde el HMI. También está el campo visible en el HMI Engineering y campo de comentario y campo de supervisión. Estos campos por los momentos están por defecto marcados y básicamente lo que nos dicen es que esa variable, en caso de utilizar un HMI, en caso de utilizar un panel de visualización, la variable está disponible también para utilizarla o para usarla, animarla en ese panel. Por el momento eso no lo vamos a tratar. Los campos más importantes que nos interesan en este momento son los tres primeros: el nombre de la variable, el tipo de datos y la dirección. Aquí se puede comenzar a escribir nombres de las variables que se van a usar, pero en este caso no voy a escribir un nombre en particular ni tampoco una variable para usarla en un programa en particular, puesto que no se ha empezado todavía la programación. En forma general voy a escribir cualquier nombre, por ejemplo el nombre variable raya 1. Hay unas limitaciones en cuanto al número de caracteres que puede tener la variable, en qué carácter puede o no puede empezar, etc. Pero por el momento vamos a simplificar y vamos a crear esta primera variable. Él le pone a la izquierda el símbolo azul de la variable, el nombre, y por defecto él asume que la variable va a ser tipo booleano y que va a corresponder a la dirección de la primera entrada digital, esté o no esté configurada, o sea, esté o no esté parametrizada, es decir, la entrada digital 0.0. Yo aquí puedo escoger otra dirección, por ejemplo, la entrada 0.6, o también una dirección que no sea entrada, por ejemplo, la marca 20.0. Recuérdese que la marca 20.0 es un bit y por lo tanto es una variable booleana. Lo mismo con las salidas digitales. La salida, por ejemplo, Q4.2 es una salida digital. Y el símbolo porcentaje, recuerden que es un símbolo que se coloca para cumplir con la recomendación de la norma ISS 1131, capítulo 3, sobre la sintaxis de los lenguajes de programación, etc. Entonces, esta sería la primera variable y esta sería su primera dirección. Abriendo esta caja, también puedo definir el tipo de operando, el identificador, la dirección y el número del bit. Por ejemplo, en tipo de operando puedo poner solamente entradas, salidas o marcas, puesto que son las tres en las cuales se permite un bit, y la dirección es el número del byte y seguido del número del bit. Bien, esa sería la forma de declarar esa variable. Si ahora aquí abro la cajita de tipo de datos, me va a salir una serie de posibilidades en esta caja desplegable de las variables que puedo declarar aquí en el S7500. Está de primero la variable booleana. De hecho está por orden alfabético, hay una adelante que es una variable especial o un tipo de datos especial. Está el byte, está el carácter, luego vienen otras variables especiales que se utilizan en bloques especiales. Está el date, que es la fecha, están las variables de los datos globales, está el doble entero, el doble word, luego vienen variables de evento y de hardware que corresponden a bloques especiales, luego está el número entero, luego está el doble entero largo, el long doble entero, el long entero, el long real, el long time. Todas las variables que empiezan por L son el long. Luego las variables correspondientes a los bloques de organización. Luego variables especiales como port. Luego está el número real. Luego está el S5 time, que son los tiempos de los temporizadores de S7, 300, 400. El entero corto o short integer, el time of day. El time es el tiempo en un temporizador de los temporizadores IS, los temporizadores nuevos si se quiere, mientras que el time of day es la hora, minuto, segundo del día, que es una variable que ocupa 32 bits. Está la variable timer, el entero sin signo doble, el entero sin signo, el entero largo sin signo, el entero corto sin signo, el char tipo word y finalmente el word. Estos son los tipos de datos estándar que por defecto están ya incluidos en esta tabla.
Si aquí se me ocurre, por ejemplo, decirle que esta variable es un carácter o que es un byte, que voy a aplicar carácter, inmediatamente se me coloca aquí la variable en color rojo, y si me pongo arriba me pone la indicación que la dirección introducida no corresponde al tipo de datos de la variable. Y esto es muy bueno que aparezca porque evita errores luego que pueden comprometer el funcionamiento del programa. Un bit de salida no puede ser tipo de dato carácter. Un bit de salida, el único tipo de dato por el momento que puedo asociar es booleano. Si ahora hago clic afuera, automáticamente se elimina el error. Supóngase que ahora voy a escoger aquí un tipo de datos largo. Por ejemplo, quiero que esa variable sea un entero largo o un doble entero largo. Al hacer clic afuera me da un error. El error es porque este último número, el número del bit, no puede ser 2, tiene que ser obligatoriamente 0. Porque a partir de esa dirección 4.0, o sea el byte 4, él va a construir 8 bytes adicionales, cada uno de esos bytes con sus 8 bits. Y al hacer clic afuera ahora me aceptó esta dirección. Entonces eso es importante, puedes tenerlo en cuenta. Interesante ahora lo que puede ocurrir aquí si coloco una nueva variable. La voy a llamar, por ejemplo, variable 2. Variable -2. Al dar Enter, él va a asumir por defecto que el tipo de datos es el mismo tipo de datos de la variable anterior. Si aquí se puso bool, esto será bool. Si aquí se puso real, esto será real. Si aquí se colocó entero largo, aquí va a colocarse entero largo. Pero la dirección se va a ajustar correspondientemente. Es decir, se definió aquí un entero largo que empieza en el byte 4. Y al ser un entero largo, esa variable ocupa 8 bytes. Entonces, al validar esta variable número 2, él me pone automáticamente que eso también es un entero largo, pero que empieza en el byte 12. ¿Por qué? Porque él tiene que dejar 8 bytes de espacio para la variable anterior, que ocupa 8 bytes, que serían los bytes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál es el próximo disponible? El 12. Lo peligroso es que yo puedo cambiar esto y le puedo decir, por ejemplo, que este es el byte, o mejor dicho, que esto empieza en el byte 8 bit 0, y al hacer clic afuera él lo va a aceptar, pero aquí ya automáticamente tengo un solapamiento. Esto es muy peligroso. Hay una forma luego que se verá posteriormente en donde yo puedo ver en la tabla de variables definidas si las variables se están solapando. Aquí se están solapando. Se están solapando porque esta variable requiere 8 bytes del 4 al 11 y esta está justo en la mitad de esta que está aquí. Entonces, si yo cargo un valor en esta variable y luego cargo un valor en esta variable, el valor que cargue en esta segunda variable va a borrar parte del valor que ya está cargado aquí debido al solapamiento. Vamos a verlo con un ejemplo más sencillo. Voy a definir aquí una variable nueva llamada variable 3 y automáticamente me va a asumir que también es un entero largo y la va a colocar a partir de la 16.0 para evitar solapamiento. Pero aquí le voy a decir que esto es por ejemplo, un número doble entero o un número real, es decir, un número con decimales. Al darle Enter, me coloca aquí un error porque los números reales deben estar alojados en doble word de la memoria, por ejemplo, en el doble word 80, M de 80. Bien, ahí está este número real, y si coloco otro número real, es decir, si coloco aquí una variable 4, o les enseño esto de una vez, si pulso aquí en este cuadradito azul y bajo hacia la siguiente fila, automáticamente él va a aumentar el nombre de variable 3 a variable 4 y me va a poner también que es un número real y que va a empezar en la dirección 84, en el byte 84, porque él respeta los 4 bytes que ocupa este doble word. Este doble word ocupa los bytes 80, 81, 82, 83, ya que es un número real que está alojado en un doble word o en un byte o en 4 bytes. Por lo tanto, el próximo byte disponible es el 84. Supóngase que aquí yo coloco una constante en el programa, por ejemplo, una constante para una consigna de velocidad que tiene que tener decimales. Velocidad expresada, por ejemplo, en frecuencia 30.50 Hz.
Y luego aquí coloco otra consigna para otro motor, por ejemplo 20.8 Hz. No hay ningún problema. Pero si ahora defino una tercera variable, por ejemplo la variable 5, también número real, y por alguna razón hago o digo que esta variable va a comenzar en la dirección 86, no en la 88, ahí voy a tener un problema de solapamiento, porque el doble word de la memoria número 84, al ser doble, ocupa 4 bytes, que son los bytes 8485, 8687. Y este doble word ocupa también 4 bytes, y el primer byte empieza precisamente en 86. Es decir, que se solapan estos dos. Si yo coloco valores físicos aquí, esos valores van a reemplazar parte de lo que había aquí anteriormente y viceversa. Si aquí tengo un valor de consigna y luego coloco otro valor aquí, el valor que coloque aquí va a tener 2 bytes solapados con el que está aquí y lo va a borrar. Como es una memoria RAM, eso perfectamente es borrable, y lo más peligroso es que no voy a tener ningún tipo de error ni advertencia cuando se compile el programa. Por eso hay que ser muy cuidadoso al hacer la definición de las tablas de variables. Otro punto importante es qué pasa si, por ejemplo, aquí yo defino una sexta variable, par6, la voy a poner ahora este nombre, la defino, por ejemplo, también como número real y le pongo como dirección MD80. Es obvio que aquí esto es difícil que ocurra porque yo ya sé que la de MD80 la he utilizado. Pero si tengo una tabla con cientos o miles de variables, puede ocurrir que sin darme cuenta o tal vez por descuido, le asigne a una variable una dirección ya utilizada. Al hacer clic afuera, él me coloca la advertencia. No es tan grave, no lo coloca en color rojo, pero sí lo coloca en naranja. Eso quiere decir que esta variable está repetida. Y eso puede ocurrir sobre todo cuando se trabaja con varias tablas de variables. Aquí estamos trabajando con la tabla de variables número 1, pero en un programa complejo yo puedo abrir 4, 8, 10, 12 tablas de variables o más y colocar en cada una de ellas variables correspondientes a un segmento o una parte del programa. Y si uno no se organiza adecuadamente, existe la real posibilidad de que se dupliquen en algún momento las variables. Él me lo va a indicar y al ponerme aquí encima con el ratón y hacer clic me dice esta dirección ya es utilizada por otra variable. Y lo mismo aquí. Entonces la solución sería cambiar, por ejemplo, manualmente esta dirección, y en el caso que quiera que las variables sean consecutivas, la dirección que le tocaría es la 90, puesto que aquí está el doble word 86 que utiliza los bytes 8687, 8889, estando disponible el próximo byte, el número 90. Bien, yo puedo en cualquier momento, por ejemplo, aquí elegir una línea y con estas dos símbolos que están aquí arriba, insertar una fila o agregar una fila. Si pulso agregar una fila, se agrega una fila vacía y aquí puedo colocar una variable nueva entre esas dos. Clic derecho, borrar, y si le digo agregar una fila, o mejor dicho, si le digo insertar una fila, él inserta una fila nueva y aquí puedo colocar la nueva variable. Voy a hacer clic derecho, aquí están las dos opciones también, insertar y agregar una fila, y le voy a decir borrar. Bien, otro punto también interesante es qué pasa si yo me coloco aquí en el medio de dos variables. Por ejemplo, aquí en la variable número 2 yo quiero introducir una variable adicional que sea de este mismo tipo de datos entre estas dos, sin necesidad de abrir un espacio y hacerlo manualmente. Yo puedo entonces con el ratón tocar este punto azul, bajar aquí hacia abajo y él me da dos posibilidades. O sobreescribir, en cuyo caso entonces esta nueva variable que voy a introducir va a borrar la que había aquí antes, o agregar variables. Si le digo agregar, le digo aceptar, él me agrega una nueva línea y la variable le pone el nombre 3.1. Le tocaría el nombre 3, pero como ve que el nombre 3 ya existe, le pone un 1. Entonces yo puedo dejar ese nombre o cambiarlo, y el tipo de datos va a ser el mismo tipo de datos que tenía anteriormente, y la dirección va a ser la dirección consecutiva, la próxima dirección libre que existe. Como este es un entero largo que ocupa 8 bytes, la próxima dirección disponible es a partir del byte número 16.
Las variables se pueden exportar e importar en formato Excel, por ejemplo. Si quisiera yo exportar esta tabla a una tabla de Excel, pulso este botón aquí arriba y entonces él me pide aquí la ruta, a qué archivo se va a exportar. Si quiero exportar variables o variables constante, todos los elementos o solamente los elementos que voy a utilizar. Lo mismo, una vez que yo tengo las variables ya en formato Excel, divididas por columnas, puedo trabajar en esa hoja de Excel, añadir, borrar, modificar variables y luego importar de ese archivo. Luego está la parte de remanencia. Recuérdese que este botón, esta caja aquí no se puede cambiar. Esto debe manejarse con este icono que es la remanencia. La remanencia significa decirle al PLC qué variables tipo memoria, tipo contadores de S7 300, 400 o temporizadores de S7 300, 400 van a guardarse automáticamente en la memoria tras una falla o cuando el PLC por alguna razón pase a stop. Por defecto ninguna variable es guardada, ningún temporizador ni contador de la serie 300, 400 y ninguna variable de memoria, por ejemplo estas MD que están aquí, es guardada cuando el PLC pasa a stop, a no ser que aquí en la parte de remanencia se haga clic y entonces aquí se tiene esta tabla donde se va a escoger cuáles son las variables a guardar. Las variables no se pueden guardar como se desee, hay que guardarlas siempre a partir de la número 0. Por ejemplo, yo podría decir que los primeros 100 bytes de la memoria RAM, es decir, del byte MB0 al MB99, sean remanentes. Que ningún temporizador sea remanente de la serie 300, 400, pero sí que los 8 primeros contadores sean remanentes. Es decir, número de contadores, empezando por el contador 0, serían los 8 primeros contadores, de C0 a C7. Número de bytes, empezando con el byte 0, esto no se puede cambiar, serían los bytes 0 a 99. Al darle, por ejemplo, aquí a aceptar, automáticamente se marcan ya estas 4 localidades de memoria que están aquí, porque estos doble, o mejor dicho, son números reales, doble word de la memoria RAM, están en direcciones 80 a 90, que son direcciones más bajas que el número 100. Aquí se dijo que se iban a guardar los bytes comenzando del número 0 hasta el número 99, 100 bytes. Y estos, el 80, el 84, 86, 90, están en ese rango. Pero si aquí, por ejemplo, defino una variable nueva, por ejemplo, la variable número 7, también de tipo real, y él le coloca la dirección que le correspondería en sucesión, es decir, la que está después de la correspondiente al MD90, que es la MD94, también me lo marca como remanente. Pero si yo aquí le digo, no, esto quiero guardarlo en la dirección 140, por ejemplo, al dar Enter, se desmarca esta caja, porque el byte 140 está por encima, por arriba del byte 99, hasta el cual se le dijo que se iban a considerar bytes remanentes. Si quisiera que este byte 140 y sus 3 bytes sucesivos, 140, 41, 42, 43, en los cuales se guarda este número real, fuesen también remanentes, tengo que poner aquí por lo menos guarda, por ejemplo, 150 bytes a partir del número 0, y al aceptar automáticamente queda la caja marcada, porque ya estos bytes del 140 al 143 están incluidos dentro de los 150 primeros bytes. Y otro tanto ocurriría con los temporizadores y contadores, pero no los temporizadores y contadores IEC estándar de S7500, sino los de la serie 300, 400. Voy a dejar esto como estaba antes, voy a poner aquí 0 nuevamente. Esta es la capacidad máxima en bytes que se puede utilizar para memoria remanente. Este 8 también lo voy a poner en 0. Y la capacidad máxima es de 90.784 bytes. Al aceptar, automáticamente se van a desactivar estas cajas, puesto que ya la memoria remanente no existe. Por último está aquí este botón que es observar todo. Aquí no tiene sentido que haga clic, sino cuando estemos conectados en online. Cuando estemos conectados con el PLC o con el simulador o con una máquina física y yo pulse este botón verde con los lentes aquí arriba, significa que esto se va a animar en tiempo real, va a aparecer una columna nueva donde me va a poner la o el valor
en tiempo real, actual, instantáneo, de cada una de las variables que aparecen aquí en esta tabla. Bien, y eso por ahora en cuanto a cómo se definen las variables, cuáles son sus propiedades, qué significa cada una de estas columnas, los detalles correspondientes, la remanencia, etc. A cada variable de estas se le puede poner un comentario y para finalizar, si yo hago clic en cualquier variable, por ejemplo aquí la variable número 3, en la parte inferior aquí en general también está la posibilidad de cambiar las propiedades de la variable, desde el nombre, tipo de datos, dirección de comienzo. Esto, como se indicó anteriormente, no se puede cambiar aquí, hay que hacerlo a través de este icono que está aquí arriba y el correspondiente comentario. Hay también la fecha de creación, la última fecha de modificación y estas tres cajas que sí se pueden cambiar aquí, que permiten que la variable sea accesible desde el punto de vista de lectura o de escritura o visible en los dispositivos HMI, Human Machine Interface. Bien, se va a continuar en otras entregas hablando de las variables y específicamente en algún momento también se va a hablar de aquí en el árbol del proyecto, de este tipo de variables que son los tipos de datos PLC, lo que se llamaba en la serie 300-400 los UDT, es decir, las variables definidas por el usuario o el tipo de datos definido por el usuario, algo muy útil que se basa en la programación orientada a objetos. Pero de eso se hablará posteriormente. Por el momento, como esto no se va a usar en ningún programa, simplemente fue para ilustración, voy a borrar la tabla de variables completamente. Aquí se observa que coloca entre corchetes el número 8 porque hay 8 variables hasta ahora aquí definidas. Aquí simplemente con clic derecho le digo borrar y borro completamente esa tabla de variables. Ahora quedan las tres posibles configuraciones o los tres posibles iconos que están aquí, las tres posibles opciones dentro del menú asociado a la carpeta variables PLC. Y en próximas entregas, cuando se empiece ya formalmente a la programación, lo primero que debe hacerse en un programa, además de la planificación inicial, es la definición de las variables. Una variable se puede definir sobre la marcha, no hay ningún problema, pero la idea es tratar en lo posible de no hacerlo. Tratar de definir primero qué variables se van a usar, crear las correspondientes tablas de variables con sus nombres, sus tipos de datos, eventualmente sus comentarios, las direcciones de memoria donde se van a alojar esas variables y después es mucho más fácil, más cómoda y más eficiente la programación. Detalles adicionales sobre variables se verán sobre la marcha a medida que se vaya programando o que se vayan requiriendo otro tipo de variables y estructuras más complicadas, como por ejemplo las variables dentro de los data blocks. Hasta aquí la presentación o entrega correspondiente a la parte inicial de variables PLC en el S7500. Si les ha parecido interesante, no olviden por favor darle like, suscribirse al canal y los espero para continuar con el tema TIA Portal S7500 dentro de aspectos de automatización industrial.